también como, como parteaguas de esta presentación, denominada Servicio Público con Perspectiva de Género. eh, Se denomina de esta manera porque hay una situación, tal y como lo comentaba el comisionado presidente, en su servidor vamos a hablar acerca de el otro derecho humano, el segundo derecho humano que tutela el organismo garante, en este caso el Instituto Mexicano de Transparencia, que es el de protección de datos personales. Y me refiero con el segundo derecho humano porque de ese tamaño es la responsabilidad, pero a la vez no solamente es un derecho humano que tutela o que debe de vigilar en su cumplimiento el organismo garante, sino que es una responsabilidad compartida o una corresponsabilidad que tienen todas y todos los sujetos obligados. Y precisamente dentro de este esquema de participación es sumamente destacada la participación de los contralores, de los responsables de archivos, pero sobre todo de los responsables de cada una de las unidades de transparencia de los ayuntamientos, sobre todo porque, si bien es cierto, vamos a hablar acerca de diferentes, vamos a procurar hacer una referencia a las herramientas que establece la Ley de Protección de Datos Personales, precisamente porque para poder generar estos esquemas de trabajo y estos esquemas de organización, sobre todo para desterrar estas ideas de que los titulares de las unidades de transparencia son los únicos responsables de contestar las solicitudes tanto de acceso a la información como de derechos ARCO, y son los que tienen la información en el escritorio, son los únicos que tienen la información en el cajón del escritorio, sino que el cumplimiento de estos dos derechos humanos tiene que ver con una responsabilidad compartida en el que, como vamos a ver más adelante, son actividades que involucran invariablemente a todas y a todos los servidores públicos, a todas las áreas, y que es un trabajo colegiado y que debe ser coordinado. Bien, precisamente como una primera propuesta temática, sobre todo para contextualizar y dimensionar la importancia de los datos personales, comparto en esta primera diapositiva, viene un esquema que tal vez, sí, no, bueno, no tal vez, más bien nos dice mucho en el sentido de la importancia de los datos personales, porque en esta diapositiva nos elabora un abanico de operaciones que hemos realizado todos, creo que en algún momento de nuestra trayectoria pública, nuestra trayectoria privada o particular, hemos realizado alguna reservación, hemos dado de alta alguna cuenta bancaria, todos tenemos prácticamente redes sociales, precisamente para ingresar a estas salas virtuales, tenemos que proporcionar un insumo principal, que son los datos personales. Y precisamente una de las preguntas que siempre llevamos a los municipios o a los sujetos obligados es preguntar o cuestionar qué es lo más valioso que existe actualmente dentro de este siglo XXI. Qué es lo más valioso, qué es lo que mueve al mundo. Lo mueve el dinero, lo mueve el petróleo, lo mueve ya la electricidad, lo mueve el comercio. Sin duda alguna, actualmente, si se me permite esta apreciación personal, y espero poder generar este entendimiento integral, lo que mueve al mundo actualmente y lo que lo ha movido desde siglos anteriores es los datos personales. ¿Por qué razón? Porque sin los datos personales no se puede activar algún servicio, sin los datos personales no se puede solicitar un trámite, sin los datos personales no podemos dar de alta o generar una cuenta de red social, una cuenta institucional, no se puede generar una compra por internet, no se puede hacer una reservación tanto de manera física como de manera virtual. Por lo tanto, en esta diapositiva vemos que cada minuto del día, tomando en consideración o bien haciendo la multiplicación de los minutos que tiene una hora, de las horas que tiene un día, de los días que tiene una semana y así sucesivamente, vamos a ver que prácticamente son millones de operaciones
que se realizan tanto en plataformas de redes sociales como en plataformas mercantiles, como en plataformas de comercio, y no, y es lo mismo también, de manera referenciada como figura espejo, pues es lo mismo que se realiza en la administración pública, llámese municipal, estatal o federal. Prácticamente la vocación de un ayuntamiento al brindar un servicio público es precisamente brindar estos servicios públicos, pero en función de la presentación de datos personales. Para solicitar el alumbrado público, inevitablemente se tienen que reunir datos personales del interesado, de los miembros de la manzana, de la colonia, para poder solicitar o darse de alta en la tesorería municipal. Lógicamente se necesitan datos personales del contribuyente, del interesado, del tipo de procedimiento que va a realizar. Entonces, si se me permite esta expresión, es que los datos personales mueven al mundo. Pero también hay que tomar un poquito de conciencia, sobre todo para efectos de poder sensibilizarnos, que en el sentido de cuánto valen nuestros datos personales. ¿Tienen algún valor? ¿Tienen alguna importancia? ¿Tienen algún peso específico dentro de la administración pública? ¿Tienen algún peso determinante, algún valor determinante dentro de nuestras actividades cotidianas? Sobre todo porque los datos personales no solamente tienen que ver con un aspecto de carácter administrativo, no tiene que ver no solamente con una labor burocrática, sino que tiene que ver con una perspectiva incluso personal, porque a diferencia de cualquier otra situación dentro del ámbito administrativo, los datos personales corresponden a una persona con nombre y apellido físicamente viable como tal, como la conocemos, como ustedes y como los que estamos de aquel lado y como los que estamos de este lado de la pantalla. Entonces, precisamente creo que tienen un valor incuantificable y espero que al final de la presentación podamos podamos coincidir en esa circunstancia de que los datos personales tienen un valor incuantificable, pero también, y en función de ese valor incuantificable, es que también existe una tentación de los datos personales, de obtener datos personales. Así como existe un tránsito global de datos personales, también existe un tráfico ilegal, también existe esta tentación de generar un lucro, de generar un beneficio personal o un beneficio de grupo y vamos desde grupos de facto hasta cualquier otro tipo de grupo corporativo o empresarial. Y en este sentido, a lo largo de estas décadas se han generado diversas vulneraciones a bases de datos que posiblemente pensemos que no estarían en ese tipo de situaciones, como lo es, digo, algunas empresas, los que ya somos más contemporáneos, pues hemos conocido a Yahoo, a eBay, a Dropbox, a PlayStation, a LinkedIn, a MySpace, lo que antes era, no sé, Messenger, Facebook, los de antaño, en los que incluso páginas de contenido para adultos que fueron vulneradas, pero con la intención de robar, así con sus letras, de robar los datos personales de millones de usuarios que precisamente para tener estas cuentas, lo principal es proporcionar, ustedes se deben de acordar, cuando dieron de alta, no sé, su última página de red, su última cuenta de red social, o bien su última cuenta bancaria, o sus cuentas para poder subir información en las plataformas digitales del Estado. El primer requisito es llenar, e incluso cuando nosotros ingresamos a esta capacitación, pues todos, y se ha estado insistiendo en esa parte, de llenar un formulario con nuestros nombres y apellidos, con nuestro número telefónico y la empresa donde, bueno, el municipio o la institución de donde estamos tomando esta capacitación. De igual forma, en este sentido, estas transnacionales, que incluso pudiéramos considerar que no pudieran estar en este tipo de situaciones, lo han estado y muchos de estos ilícitos o incidentes
pues, representaron o simbolizaron el auge y la caída de estas empresas, de tal suerte que no es solamente un tema de carácter global o mundial, sino que también en nuestro país no ha sido la excepción. Por eso es que así como son tan importantes nuestros datos personales, así también es de importante, es muy importante visualizar o visibilizar y darle importancia a esta tentación que generan los datos personales, de tal suerte que se ponen algunos ejemplos, no todos, hay muchísimos ejemplos de vulneraciones a los datos personales por esta tentación que existe de poseerlos, de tenerlos, de tal suerte que, por citar algunos ejemplos, la Secretaría de la Función Pública fueron vulnerados sus servidores donde se almacena la información de las declaraciones patrimoniales de casi, bueno, de 830,000 servidores públicos, casi 1 millón de servidores públicos cuyas declaraciones patrimoniales fueron expuestas. La Sedena, Secretaría de la Defensa Nacional, pudiéramos pensar que es un área del Estado que tiene esquemas de seguridad muy altos y que no puede estar sujeta incluso a ni a una vulneración física ni a alguna vulneración de carácter cibernética. Lo cierto es que fue así y recientemente pues, casi la mayoría de todos escuchamos en los medios de comunicación el caso de Guacamaya Leaks, donde se vulneraron las medidas de seguridad y se expusieron o se robaron miles de expedientes con estrategias de seguridad nacional, pero sobre todo con datos personales, tanto de personal del institucional, pero también como datos personales de algunos involucrados en algunos asuntos de esta naturaleza. Eh, Institutos políticos que por algún descuido, por algún tema de falta de manejo, pues también filtraron la lista nominal de electores. Esa lista nominal donde están, ustedes todos, prácticamente todos la conocemos, la lista nominal de electores donde se encuentran una copia de nuestra credencial de elector, pues esta fue filtrada, fue expuesta, lo que generó precisamente una vulneración masiva de los datos personales, pero también es un parteaguas en el tema de la imposición de sanciones. En este caso se suman 34 millones de pesos. Sin embargo, también con una particularidad con los datos personales es que, así como su valor es incuantificable, valiosísimo, de igual forma, los daños que se pueden generar también tienen esa propia naturaleza. No nos podemos imaginar o es incuantificable el daño que pudiera provocar una filtración masiva de datos personales o que te roben tu credencial de lector, que te roben tu acta de nacimiento, que te roben tu declaración patrimonial. Entonces, también es importante esta situación. Uno de los últimos casos, Ticketmaster, donde fueron vulnerados tu base de datos, pero aquí la característica, como en cualquier otra aplicación de operaciones financieras, es que se quedan grabados o ahí están registrados tus números de tarjeta de crédito, los números de tu tarjeta de débito y los NIPS, de tal suerte que ahora los ciberdelincuentes van por esta información que ustedes ya han visto. Con esta información se pueden acceder a tus cuentas bancarias, te dejan con privación tus cuentas, con tu información personal, pueden llamarte desde un cerezo de Tijuana, te pueden estar marcando a tu casa aquí en Michoacán para extorsionarte con tu información personal, te pueden, sabiendo tu domicilio, sabiendo cuál es tu estilo de vida, pues puedes generar hasta incluso un delito de secuestro. Por eso es importantísimo como servidor público y por esa razón la presentación se titula de esa manera, el servicio público con perspectiva de protección de datos personales, porque al garantizar esta situación, esta protección, se está garantizando que los datos personales estén destinados con medidas de seguridad que vamos a ver más adelante, pero sobre todo, aquí tenemos una particularidad que incluso es muy relevante.
Eh, en muchos de los casos hay una línea muy visible entre el servidor público y la ciudadanía, o los que van todos los días al ayuntamiento. Hay una línea, hay una diferenciación, ¿no? Sin embargo, al hablar de datos personales, estamos en una línea horizontal. De tal suerte que, así como hay personas que acuden al ayuntamiento diariamente a proporcionar datos personales para solicitar un trámite o un servicio, así ustedes también proporcionaron datos personales cuando los contrataron. Proporcionaron datos personales de su trayectoria personal, de su trayectoria pública, de su trayectoria privada. Entonces, aquí la intención o la provocación de sensibilizarnos en la importancia de la protección de datos personales nos coloca en una horizontalidad de tal suerte que debe de generar ese interés tanto en nuestros datos personales como en los datos personales que recaban de los usuarios de los servicios públicos. Y sobre todo esta importancia se deriva porque si no se tiene un uso adecuado de los datos personales que recaban o de los datos personales que ustedes proporcionaron en el ayuntamiento, en las escuelas, en los bancos, en las telefonías o incluso en sus propias redes sociales, prácticamente ¿qué podemos sufrir? Robo de identidad, transmisión de datos personales indebidas o accesos no autorizados. Y es lo que precisamente queremos evitar desde un punto de vista personal, pero también al tener este punto de vista personal, generar una protección integral en el servicio público. Y bien, ¿cuál es la importancia, sobre todo para complementar esta importancia monumental de los datos personales? Es que, como lo habíamos referido, los datos personales no tiene que ver solamente con un cumplimiento administrativo, un cumplimiento burocrático, algo que tenemos que hacer trimestral, semestralmente. Hablar de datos personales, a diferencia que de acceso a la información, que incluso no son dos derechos humanos que no están aislados. No funciona cada uno con sus propias particularidades, sino que son dos derechos humanos que se vinculan entre sí, pero además, como lo vamos a ver un poquito más adelante, como derechos humanos que están previstos en la Constitución, no están aislados de los otros derechos humanos que están ahí mismo en nuestra Carta Magna. Se complementan, se relacionan de tal suerte que un dato personal o un tratamiento indebido de datos personales puede generar una afectación al derecho humano del debido proceso, puede generar una afectación al interés superior de la niñez, puede generar una afectación al derecho humano al trabajo, al derecho humano de tránsito, al derecho humano de libre expresión y todos, incluyendo todos los derechos humanos. De tal suerte que precisamente esa es la particularidad y es la belleza de los derechos humanos, que ninguno actúa de manera aislado y todos están íntimamente vinculados. Y bien, la importancia de la protección de los datos personales se genera porque al hablar de datos personales, hablamos de tres aspectos fundamentales, que de esta manera es como se configura este marco jurídico, pero el origen o el génesis de hablar de los datos personales es que los datos personales se refieren a nuestra intimidad, a esa construcción muy elemental que tenemos todas y todos. O sea, nadie me puede decir, o si es así, dígamelo, nadie me puede decir que no tenemos datos personales. Todos tenemos un nombre, todos tenemos un domicilio, todos tenemos una existencia como tal, una existencia material, una existencia física y por lo tanto una existencia jurídica con todo lo que eso conlleva. Sin embargo, al hablar de datos personales se está protegiendo, sí, si bien un cumplimiento administrativo, pero también un cumplimiento personal, porque los datos personales tienen su origen en la intimidad, en esa construcción fundamental que tenemos todas y todos, en donde se van construyendo nuestras definiciones, nuestras identidades, nuestras preferencias
Y precisamente existe este manto protector que es la privacidad, que consiste en esta libertad que tenemos todas y todos, de tener esta decisión de compartir o no compartir esta información con segundos o con terceras personas. Precisamente este derecho a la privacidad nos genera esta autodeterminación informativa, en el cual precisamente al generarse la protección de los datos personales, cómo se refleja, cómo se materializa con el marco jurídico que el comisionado presidente refirió tanto en materia de acceso a la información como en esta materia. Esta protección de datos personales se genera o se materializa con una serie de herramientas que contiene cada una de las legislaciones que vamos a analizar a continuación. Y bien, como un segundo elemento para poder encuadrar la importancia de nuestro tema, es que seguramente en los medios de comunicación pues, hemos escuchado el dictamen o la reforma constitucional en materia de simplificación orgánica. Sin embargo, y también porque también nos han cuestionado en algunos municipios, en algunos sujetos obligados cuando vamos, o recientemente nos han dicho, oiga, pero pues, ¿por qué siguen hablando de esta situación si prácticamente ya hay una reforma constitucional? Sin embargo, lo cierto es que la reforma constitucional en materia de simplificación orgánica, les doy tres datos. El primero es que no suprime, no elimina el derecho humano de acceso a la información pública, ni tampoco elimina el derecho humano de protección de datos personales. Por lo tanto, el segundo dato es que no deroga la legislación federal, la Ley General de Transparencia, la Ley General de Protección de Datos Personales, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Tampoco va a derogar la ley de transparencia, acceso a la información del Estado, ni tampoco va a derogar la ley de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados del Estado de Michoacán. Tercer dato, por lo tanto, estos dos derechos humanos se van a seguir garantizando por parte del responsable, el responsable que pues, va a depender de lo que establezca el espíritu del legislador en la legislación secundaria, pero también con la misma corresponsabilidad en este caso, de los ayuntamientos. Por lo tanto, las unidades de transparencia van a seguir, las obligaciones de transparencia van a continuar y las diferentes herramientas para proteger los datos personales en posesión de los ayuntamientos va también a seguir su curso, de tal suerte que va a haber, sí, precisamente un ajuste normativo. Sin embargo, esta idea o esta premisa quiero que nos llevemos a nuestras labores. Se va a seguir trabajando de la misma manera para seguir garantizando el derecho humano de acceso a la información y el derecho humano de protección de datos personales, porque estos van a seguir ahí. Si el día de mañana, en enero, febrero, abren la Constitución, estos dos derechos humanos siguen ahí. Y como tal, precisamente porque precisamente son derechos humanos, es difícil, la verdad, es difícil eliminarlos. ¿Por qué razón? Porque como derechos humanos los tenemos todas y todos. También no me pueden decir en esta sala virtual que alguno de ustedes no tenga algún derecho humano. Todos tenemos estos derechos humanos porque son inalienables a nuestra existencia física, material, jurídica, son iguales y no discriminatorios y precisamente incluyen obligaciones, incluyen derechos y obligaciones como cualquier derecho humano, pero estos derechos humanos no se necesita cubrir una cierta edad, no se necesita haber nacido en determinada punto geográfico del estado de Michoacán, no se necesita tener alguna particularidad física para poder gozar de estos derechos humanos. Al contrario, si ustedes también estamos atentos a los medios de comunicación, se han podido ampliar este abanico de los derechos humanos. Tenemos más para que de esta manera se puedan garantizar o puedan llegar
a prácticamente a toda la ciudadanía. Seguramente, y ustedes, cuando nos dedicamos a un oficio, a un arte, a una artesanía, o a ustedes en sus áreas, unidades de transparencia, contralores, tesoreros, secretarios del ayuntamiento, lógicamente cuando iniciamos una nueva etapa laboral, preguntamos, oye, ¿cuáles son nuestras herramientas, ¿no? ¿Qué tenemos para poder trabajar, para poder disminuir esta curva del aprendizaje, de tal suerte que, bueno, esta diapositiva sí es muy amplia, pero a la vez esta diapositiva visualiza o la finalidad que trata, o la finalidad que tienes, poder observar el marco jurídico que existe en materia de protección de datos personales, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, de tal suerte que al seguirse garantizando este derecho humano, pues vamos a seguir contando con estas herramientas que nos van a poder ayudar a poder elevar las medidas de seguridad y poder garantizar esta protección integral. Precisamente algunas de las cuestiones que comentaba el comisionado presidente en relación a que estos dos derechos humanos no están aislados, no están, no tienen un teléfono descompuesto, sino al contrario, se complementan, se vinculan de tal suerte que, lógicamente, estos dos derechos humanos tienen una vocación plenamente ciudadana. La ciudadanía, incluso ustedes mismos pueden preguntarle al ayuntamiento a su propio ayuntamiento o a quien sea, información de carácter pública, información sobre la operatividad del ayuntamiento. Sin embargo, otra de las particularidades de la información que ustedes manejan en cada una de sus áreas, ¿cuál es? Un 99.9% de la información que ustedes manejan, crean, sistematizan, organizan, ¿qué tiene? Datos personales. Creo que un 99.9, para no decir que toda tiene datos personales. Y todas las áreas también creo que de todas las áreas de sus ayuntamientos, porque también cada uno tiene una distribución diferente, creo que muy pocas áreas o ninguna, es decir, todas tratan, todas realizan, todas conocen, todos han recibido datos personales. Incluso hasta entrando en algún ayuntamiento, en las casetas, las personas, los funcionarios de vigilancia te recaban los datos personales para poder ingresar al estacionamiento del ayuntamiento. Ya no se diga en recepción, donde también recabamos datos personales de nombre, firma con la importancia que tiene una firma, para poder autorizar trámites administrativos. La firma te permite autorizar trámites bancarios, la firma te autoriza trámites de carácter, ya sea de carácter personal o de grupo. Entonces, proporcionamos número telefónico, correo electrónico, y en este sentido, al existir esta circunstancia de que toda la información que manejamos contiene datos personales, y al existir este otro derecho humano de protección de datos, la salida más fácil a recibir solicitudes de información es decir, no la podemos contestar porque contiene datos personales. Sin embargo, como ya hemos compartido con algunos de ustedes, espero que con todos, pero sí puedo tener la certeza de que con la mayor parte de los ayuntamientos se ha compartido este tema que es la clasificación de la información. Y la clasificación de la información nos permite garantizar tanto el derecho humano de acceso a la información pública como el derecho humano de protección de datos personales. ¿Cómo pasa esto? Porque precisamente cuando ingresa una solicitud de acceso a la información, hay información que por su propia naturaleza, y el presidente ya hablaba de esta situación, de características bueno, nombres de los elementos de seguridad pública, tipología del equipo armamentístico de las direcciones de seguridad pública, o auditorías en curso de alguna auditoría financiera instaurada, bueno,
llevada a cabo por la Auditoría Superior de Michoacán o algún procedimiento derivado de alguna auditoría financiera, auditoría de obra, auditoría de normatividad implementada por la auditoría o algún organismo técnico de carácter público, pues es información que por su propia naturaleza, para garantizar un derecho humano del debido proceso, no puede ser puesta a disposición en el momento, en el ahora. Sin embargo, el contestarle a algún solicitante o algún interesado en sentido negativo, también es una forma de contestar. No te la puedo proporcionar porque esta información, de acuerdo con el artículo 102 de la Ley de Transparencia, que señala las causales de clasificación de la información en la modalidad de reservada, es una auditoría en curso, son carpetas de investigación o son carpetas de procedimientos administrativos de la Contraloría Municipal que por el momento se encuentran en curso. Aún no hay una sentencia definitiva e inatacable que haya causado firmeza. Y por lo tanto se debe de reservar, de clasificar la información con una temporalidad de hasta 3 años. No significa que tenga que estar precisamente clasificada durante esa temporalidad. Sin embargo, con esto ya estás generando una certeza en la respuesta de esta solicitud. O bien hay información que por el momento no se puede proporcionar, pero hay otra información que sí. Entonces, ¿qué se hace? Se generan estas versiones públicas. Creo que también todo el mundo, bueno, la mayoría hemos escuchado que se generan versiones públicas para poder acceder a información que pues, puede estar en el dominio o puede ser conocido por algún grupo o por algún solicitante. En este caso, las versiones públicas se realizan para testar cierta información o esta información que se considera reservada y poner a disposición del solicitante la información de carácter público. Y con eso, reitero, estás garantizando estos dos derechos humanos, estás generando, como se muestra en la diapositiva, este sistema de equilibrios en el cual precisamente como primer punto de partida están los sujetos obligados, porque los sujetos obligados tienen esta responsabilidad de fundar y motivar estos actos de autoridad en el cual se hace uso de esta herramienta que también hemos compartido, que es la prueba de daño, que no tiene ciencia oculta, guarda esta relación de un acto de autoridad, es fundar y motivar el por qué no se puede proporcionar la información o el por qué se va a proporcionar la información, pero de manera parcial. Y en este sentido, existe la información reservada y la información confidencial. La información confidencial es, lógicamente, testar los datos personales que no tengan nada que ver con la información de carácter pública solicitada. Hay en muchas ocasiones minutas o sesiones de cabildo donde prácticamente donde se realizan contrataciones, donde vienen datos personales de algún representante legal, datos personales de algún tercero, de alguna persona que interviene como testigo, y que esto precisamente puede generar esta clasificación de la información. Lógicamente, también es muy importante que, así como ocurre con el acceso a la información, en la materia de protección de datos personales hay que analizar asunto por asunto. No hay reglas generales, reglas verticales en las cuales digamos, se tiene que clasificar porque son datos personales y en ese sentido, a rajatabla o de manera vertical, clasificamos todo lo que tenga que ver con datos personales. Hay datos personales que son de carácter público, como en el caso de los servidores públicos, como lo son las rúbricas, las firmas, o la edad incluso, porque hay para ciertos cargos, tanto de elección como de designación, hay ciertos cargos que se necesita cubrir una edad. Y esto está previsto tanto en la normatividad constitucional como en la normatividad legal o secundaria. En este sentido, también es susceptible que la edad, a pesar de que sea un dato personal de un servidor público, tenga esta naturaleza de público. La rúbrica es sumamente importante porque a través de esta pequeña particularidad,
se perfeccionan los actos de autoridad. Bien, entonces, también otra particularidad es que el derecho de acceso a la información, como a todos nos consta, lo puede solicitar todo mundo, ya sea incluso persona física, alguna persona física o alguna persona física con algún seudónimo, algún sobrenombre, algún nombre ficticio, de aquí de México, de Estados Unidos, de Brasil, de Perú o de algún país europeo, africano, asiático, australiano, cualquiera y de donde sea, para poder solicitar información de carácter pública en ejercicio de ese derecho humano. Sin embargo, el otro derecho humano, el de protección de datos personales, únicamente se puede ejercer a través de un derecho arco, es decir, de manera personal, por el interesado, por el titular, pero acreditando realmente, acreditando legalmente que se trata de esta persona, se trata del interesado o incluso se trata de un representante del titular de los datos personales. Entonces, esa es la línea muy visible en la cual prácticamente existe este punto de quiebre entre el acceso a la información en el cual se puede solicitar toda la información de carácter pública y en el de solicitudes de derechos ARCO o solicitud de derechos de protección de datos personales donde únicamente es por interés o a petición de parte. Bien, y precisamente tenemos, y que en este sentido ya tenemos esta certeza o tenemos esta certeza de que toda la materia instrumental, las leyes, los reglamentos, los lineamientos, toda la normatividad en materia de acceso a la información y de protección de datos personales va a continuar. Va a haber algunos ajustes, algunos ajustes, de hecho también hay que estar al pendiente todos nosotros y nosotras de los ajustes que se hagan en la legislación secundaria, porque precisamente de ello va a derivar la forma en la cual se va a seguir cumpliendo este derecho humano. Pero por lo que tiene que ver la ley de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, pues va a tener algunos ajustes para poder compaginar o poder coincidir con la reforma constitucional. Sin embargo, lo sustancial, esto que estamos viendo ahorita, lo sustancial continúa, lo sustancial se va a seguir, se tiene que seguir garantizando y esto también se va a tener que seguir supervisando y vigilando por aquella área de la administración que sea responsable eventualmente. Pero bien, hablamos precisamente de esta área de oportunidad sumamente importante que son los datos personales y hemos analizado la importancia, el valor, hemos podido reflexionar acerca del valor incuantificable que tiene esta particularidad de nuestra vida, ya ni siquiera de la vida del usuario o de las personas que viven en alguna comunidad, en alguna colonia, ¿no? Estos aspectos que tienen que ver con nuestra propia construcción, nuestra propia existencia ahorita en diciembre de 2024. Y en ese sentido, también esta área es un área que no se queda, no está quieta, no está fija, sino que se va perfeccionando conforme precisamente el paso del tiempo, las tecnologías, conforme incluso, como lo vemos con las últimas reformas constitucionales, conforme lo que establece el espíritu del legislador, de tal suerte que podemos decir que un dato personal, porque además la ley de protección de datos establece en su definición que los datos personales es todo aquello que nos identifica y nos hace identificables. Y de ahí prácticamente no vas a encontrar alguna situación en la cual pudieras profundizar en su definición, precisamente porque los datos personales genéticos, los datos personales de carácter biométricos, anteriormente, en los años 80, 90, no tenían todavía el desarrollo que ahorita tienen. Ahorita prácticamente con la huella dactilar, ya no solamente es poner en el cojincito con la tinta negra o azul, prácticamente con la huella dactilar
o con nuestra ingeniería facial, nuestros rasgos físicos, desactivamos o activamos nuestro teléfono, eh, prendemos nuestra computadora, se toman para poder tramitar nuestra credencial de lector, nuestro pasaporte, incluso si tienes una cuenta en Coppel o en Electra, te toman las huellas dactilares, porque prácticamente ya se volvió en el tema del desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones, pues, prácticamente ya se volvió un insumo elemental este océano digital. Ya estamos transitando, también ustedes lo pueden ver incluso con las diversas disposiciones de mejora regulatoria y la ley de gobierno digital del Estado de Michoacán. Pues, la finalidad es transitar de lo físico, de lo tangible, transitar a ese espacio digital en el cual se pueda eficientar, se pueda agilizar y se pueda ofrecer un servicio de mejor calidad a los usuarios de la administración pública. Pero bien, ¿a qué voy con esta reflexión? A que los datos personales, como los conocemos tradicionalmente, han evolucionado y siguen esta evolución, van a evolucionar de la misma forma en la que nosotros estamos evolucionando, van a evolucionar de la misma forma en la que la administración pública está evolucionando, se está oxigenando, de tal suerte que nuestros datos personales, más allá de ser un papel como una credencial de lector o un acta de nacimiento, y ahora nuestros datos personales se esquematizan o se materializan, o los podemos visualizar de forma numérica, de forma alfabética, de forma fotográfica, gráfica o acústica en un momento dado. Para algunas, en ocasiones, nuestros datos personales somos la CURP, así como nos vemos en esta ocasión, estamos reflejados en nuestra clave de lector, estamos reflejados en nuestro tipo de sangre, estamos reflejados en nuestros rasgos físicos, en nuestras fotografías, en nuestros videos, son datos personales, cosa que reitero, 80s, 90s, no era posible porque las propias tecnologías teníamos esa limitante, de tal suerte que los que tuvimos teléfonos en el año 2000 prácticamente ya no son los mismos cacahuatitos que hoy se reflejan o se resumen en los teléfonos inteligentes. Entonces, en ese sentido, es importante que también estemos a la vanguardia, que no tengamos o no nos pongamos límites en relación a lo que puede configurarse como un dato personal. Y en este sentido, como datos personales, como una pequeña organización de los datos personales que se los muestro en las diapositivas, sobre todo para que ustedes también en cada una de sus áreas podamos dimensionar o puedan dimensionar qué tipo de datos personales están recabando. Sabemos que hay datos personales clásicos o tradicionales o datos personales comunes, como los de identificación, contacto, datos académicos, que son de este tipo de datos personales que forman parte incluso de los que seguramente ustedes proporcionaron al CEDEMUN o ustedes proporcionan como funcionarios del CEDEMUN o como funcionarios de los ayuntamientos, de los datos personales que proporcionaron cuando fueron contratados. Datos de carácter patrimonial, los que realizan o realizamos declaraciones patrimoniales y en el cual pues, es importantísimo pues, tomar en consideración esta parte, sobre todo porque pues, a nadie nos gusta, así como refirió el presidente de que a nadie nos gustaría que nuestro expediente clínico fuera dado a conocer, creo que menos nos gustaría que nuestra declaración patrimonial se perdiera, se traspapelara, se generara una copia sin mi autorización o que estuviera pues, transitando en las áreas del ayuntamiento o estuviera en posesión de algún grupo fáctico, porque pues, lógicamente ahí se contiene pues, información tanto de carácter común como información de carácter sensible. Entonces, sobre todo, esta clasificación tiene que ver para poder también identificar en una especie de metodología de semaforización qué tipo de nuestros datos personales tienen mayor cuidado, se les debe destinar mayor cuidado,
un cuidado medio o un cuidado, se pudiera decir, un cuidado debido. Esto, lógicamente, sin reparar en las medidas de seguridad. También existe información periférica, y esto pues, comúnmente lo toman en consideración los jurídicos de los ayuntamientos, porque hay información cuando existen demandas, laudos, pues, es información que tienen que proporcionar en las audiencias, o es información que está en sus áreas, sobre todo cuando hay una solicitud de acceso. Placas vehiculares, información de servicios públicos, RFC, datos crediticios, CURPS, expedientes catastrales, donde invariablemente este tipo de información, si es motivo de una solicitud de acceso a la información, tiene que someterse a un tamiz de clasificación de la información. También escrituras públicas, certificados, pólizas de seguro, facturas, reitero que es información de carácter administrativa, contable, incluso fiscal, con la que las áreas, las tesorerías o los propios jurídicos tienen un contacto más frecuente, y por ello es importante tener en consideración este tamiz de clasificación. Pero también existe esta información de carácter sensible, que si recordamos este esquema de las tres áreas de la intimidad, privacidad y protección de datos personales, los datos personales sensibles tienen que ver con ese aspecto de nuestra construcción íntima, sobre todo porque ahí se genera esta construcción personal o de decisiones o preferencias, de tal suerte que los datos personales sensibles se pueden organizar en datos biométricos. Lo que les comentaba, prácticamente en nuestro teléfono se activa con nuestro Face ID. Hay muchas oficinas que por motivos de seguridad las aperturas de las oficinas se hacen mediante una autorización de voz, una autorización de nuestros rasgos faciales, huellas dactilares, bueno, en general estos datos biométricos y sobre todo las huellas dactilares, porque como todos sabemos, las huellas dactilares son únicas. Nadie tiene, su servidor Víctor Cruz no va a tener su huella dactilar, no es la misma que la de Juan Pablo Colín de Tlalpujagua, a alguien que esté tomando la capacitación de la costa. Ninguna huella dactilar de los que estamos aquí reunidos es igual, ni mucho menos es igual a a la de los más de 110 millones de mexicanas y mexicanos. Tiene una particularidad única. También hay datos ideológicos, datos sobre opiniones políticas y algo muy importante, los datos de salud, donde sobre todo ya dentro de las políticas internas de recursos humanos o de contrataciones, la salud mental ha tomado un papel fundamental, ha tomado un papel determinante dentro de la propia dinámica de alguna empresa o de algún sujeto obligado, sobre todo porque el seguimiento a la salud emocional o a la atención psicológica se ha vuelto casi una política interna. Y en ese sentido, este tipo de características de nuestra construcción humana tienen que en caso de que se recabe o en caso de que proporcione estos datos personales sensibles, la lógica nos dicta que deben de tener mayores medidas de seguridad, o por ejemplo lesiones, algún tipo de discapacidad, y sobre todo tomando en consideración que hay algunos otros datos, por ejemplo, sobre vida sexual. En los ayuntamientos hay incluso ya comisiones de regidores, hay áreas de diversidad sexual, así como hay áreas de personas mayores, áreas de incluso de atención a mujeres en situación de violencia. Lógicamente también los DIF municipales también atienden no solamente casos de atención a niñez, sino casos de violencia que destinados a niñas, niños y adolescentes. Son informaciones o datos personales que se recaban, que por su naturaleza son datos personales sensibles, o datos de origen étnico o racial. Integrante de algún pueblo o comunidad indígena, alguna lengua
que tiene, que profesa, o algún tipo de religión que tiene alguna religión, credo, o secta incluso que ejerce alguna persona, también es un dato personal sensible, siempre y cuando se solicite este tipo de información. ¿Cuál es la premisa? Como lo refería al inicio, la premisa importantísima de la protección de datos personales es que estos no se recaben con una finalidad de lucro, no se recaben con una finalidad mercantil, y lógicamente no se recaben con una finalidad de violentar a una persona o a un grupo, precisamente porque, y sobre todo en en el esquema de la administración pública, porque existe no solamente una ley de protección de datos personales, existe una ley de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, de tal suerte que también estas dos legislaciones tampoco están aisladas, se van complementando con todas aquella legislación que implica o que corresponde al servicio público. Sobre todo, hay algunas figuras muy importantes que si las que a lo largo del servicio público se manejan, y que esto va a ser clave para que ustedes puedan identificar qué datos personales recabas, si recabas o no recabas, cuál es la ruta que tienen estos datos personales, y una palabra clave es el tratamiento. El tratamiento nos permite conocer todas aquellas operaciones, todos aquellos mecanismos que destinamos para el tratamiento de los datos personales, de tal suerte que vamos a identificar el ciclo de vida de estos. El ciclo de vida de los datos personales corresponde desde su obtención hasta su cancelación, su supresión o su destrucción. De esta manera, al identificar cada una de estas etapas, vamos a poder generar estas medidas de seguridad, estas herramientas que vamos a analizar a continuación, y que también otro de los conceptos básicos es el titular. Los titulares de los datos personales somos todas y todos, ustedes, nosotros, como ustedes, nosotros, ellos, vosotros, todos somos titulares de datos personales. Los responsables son los sujetos obligados, todos aquellos integrantes de la administración pública, reitero, municipal, estatal, federal, organismos autónomos, organismos jurisdiccionales, todo aquello que tenga que ver descentralizado, descentralizado, todo aquello que tenga que ver con el ámbito del servicio público, tiene que someterse al cumplimiento de esta ley, a la construcción de estas herramientas. Bien, y lógicamente, aprovechando esta coyuntura que vivimos hace un par de meses de la transición de las administraciones municipales, en donde lógicamente cada 3 años, cada trienio se genera esta rotación. Lógicamente comparto aquí una serie de recomendaciones para todos aquellos que bueno, que en septiembre pasado asumieron esta responsabilidad en cada uno de sus ayuntamientos. Lógicamente es identificar, bueno, y nombrar un responsable de la unidad de transparencia, al equipo de la unidad de transparencia, o a la persona que se va a responsabilizar de esta área. Entender que esta área no puede funcionar de manera aislada o de manera individual, es una función en grupo, es una función colegiada, y lógicamente tomar en consideración cada una de las obligaciones de transparencia que ya se han compartido, sobre todo implementar estas acciones de archivo y gestión documental que también seguramente ya se compartió. Esto con la finalidad, la ley nos establece aquí sobre todo para preparar el cierre de mi participación, ¿qué tenemos que hacer? Ya que hablamos espero que haya tocado base con esta sensibilización de la importancia que tienen nuestros datos personales y la importancia que tienen los datos personales que recaban en cada una de sus áreas del ayuntamiento. Pudimos ver este valor incuantificable, pudimos analizar que existe una tentación permanente de los datos personales,
pudimos hacer un sobrevuelo acerca de los múltiples datos personales que existen en el servicio público. Ahora bien, vamos a analizar qué hay que hacer, un par de herramientas que hay que elaborar, porque de esas herramientas se desprenden muchas otras, sobre todo para poder materializar la, el cumplimiento de la protección de datos personales. Y aquí la pregunta es muy reveladora. Es muy reveladora en el sentido de que quién es el responsable. Creo que siempre en materia de acceso a la información, siempre es fundamental decir, oye, ¿a quién le corresponde, no? Y si han visto este pequeño video de TikTok de no es mi problema, es tu problema, en el servicio público no es así, no va a ser problema de solamente de la unidad de transparencia. Y una de las segundas o tercera premisa de esta presentación es que el cumplimiento de la protección de datos es un trabajo y que involucra a todas y todos los integrantes de las áreas, precisamente para poder materializar este servicio público con perspectiva de protección de datos personales, tenemos que entender esta función no solamente de manera burocrática, sino de manera transversal. ¿Qué implica esta transversalización de la protección de los datos personales? No tiene ciencia oculta, es más que concientizarnos y capacitarnos, implementar políticas y procedimientos y generar una evaluación de riesgos. Prácticamente en el servicio público como en la vida, todo aquello que no se puede medir no se puede mejorar. Y en función de la medición, ustedes pueden mejorar estas prácticas, pueden mejorar o perfeccionar algún área de oportunidad que tengan en cada uno de sus ayuntamientos. Y una situación muy particular, si ustedes han tenido la oportunidad de leer la ley de transparencia, podemos advertir que existen funciones específicas para las áreas, para la unidad de transparencia y para el comité de transparencia. Existen funciones muy específicas. Sin embargo, también si analizamos la ley de protección de datos personales, también contiene funciones específicas en esta materia para las áreas, para la unidad de transparencia y para el propio comité y para una figura que también establece la ley de protección, que es el oficial de protección de datos personales, que es una figura que coadyuva, que complementa, que ayuda, que apoya a la unidad de transparencia. Y en este caso, pues es importantísimo porque también esta persona especializada va a ayudar a identificar todos estos datos personales, nos va a ayudar a implementar estas políticas internas que estas se materializan de la siguiente forma. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Como primeras asignaturas, incluso, sobre todo para darle seguimiento y que incluso en una segunda oportunidad podamos hablar de manera específica de ambas. La primera es elaborar avisos de privacidad. Estos avisos de privacidad nos van a permitir, primero, identificar el universo de datos personales que estamos recabando. Sobre todo en esta diapositiva, pongo como ejemplo una de por ejemplo, y sobre todo por la naturaleza, es al Ayuntamiento de Morelia. El Ayuntamiento de Morelia, dentro de su guía de trámites y servicios, tiene aproximadamente 400 trámites y servicios. ¿Qué implica esta situación? Que para cada trámite y servicio solicitan datos personales. ¿Y qué significa a su vez esto? Que sin duda alguna, si tomamos en consideración que los avisos de privacidad se deben de realizar por cada tratamiento de datos personales, que ya vimos que el tratamiento es la forma en la cual vamos a destinar los procedimientos, desde la obtención hasta la supresión de los datos personales, podemos generarnos una proyección que se deben de contar con 400 avisos de privacidad aproximadamente. Pero ¿cómo vamos a elaborar esos avisos de privacidad? Cumpliendo los principios y deberes que establece la propia ley de protección. ¿Qué es esto? No es más que detenerse en el camino y generar esta ruta de trabajo, esta ruta de coordinación con todas las áreas y empezar a preguntarnos estos 8 cuestionamientos.
de dónde se obtienen los datos personales, qué unidades administrativas intervienen en su recolección, qué servidores públicos, cuáles son las finalidades de cada uno de estos tratamientos, con quiénes se comparten estos datos personales, en dónde se almacenan, sobre todo muy importante, en dónde se almacenan y cuánto tiempo se van a conservar estos datos personales. De tal suerte que el cumplimiento de estos 8 principios, licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad, responsabilidad e información, se materializan en lo que conocemos como avisos de privacidad. Estos 8 principios no tienen, reitero, ciencia oculta, son principios del servicio público en el cual si podemos, no, si entendemos el principio de licitud que tiene que ver que todas nuestras actividades deben estar sustentadas por una ley, prácticamente vamos a entender que el principio de lealtad es obtener datos personales sin usar medios erróneos o medios que puedan orillar al error al usuario. El principio de consentimiento pues, es importantísimo precisamente para poder entender esta parte del tratamiento que se le va a dar a los datos personales y sobre todo dentro de los plazos de conservación de los datos personales hay que entenderlo, reitero, no de manera literal o de manera vertical, sino que hay que entender que los datos personales dentro del servicio público están relacionados también con otros plazos de conservación, como un plazo fiscal, un plazo legal, puede haber un laudo, una demanda laboral, donde lógicamente te obliguen, esta situación te obligue a seguir conservando estos datos personales. Entonces, si podemos esquematizar el plazo de conservación de un dato personal, lo podemos o lo debemos de entender en base al tiempo en el cual se tiene previsto materializar este servicio o este trámite, más algún plazo legal, administrativo, contable y más este periodo de bloqueo para poder generar precisamente esta supresión. Y principalmente los avisos de privacidad tienen que ver con esta herramienta por la cual vamos a tener una certeza de que los datos personales que estoy proporcionando como usuario ustedes como servidores públicos los van a conservar, los van a proteger y les van a destinar medidas de seguridad. No tiene otra utilidad confusa o compleja. Y precisamente una de las preguntas es, ¿cuántos avisos de privacidad debo de elaborar? Aquí la cuestión es que por cada tratamiento de datos personales se debe de elaborar un aviso de privacidad simplificado y un aviso de privacidad integral. Esto no significa que tengo que trabajar doble. Prácticamente se complementa uno con otro. Se deben de difundir porque también, como lo vamos a ver en el régimen sancionador de manera muy breve, una de las causas de responsabilidad de la Ley de Protección de Datos es no contar con los avisos de privacidad. Y en este caso, si existe algún asunto en el organismo garante en estos momentos o en el área que se establezca que se va a hacer cargo de esta tutela, de este derecho humano en un futuro o eventualmente, como toda autoridad, pues van a tener la carga de la prueba, van a tener esa responsabilidad de acreditar que sí se tiene el aviso de privacidad, que se difundió de manera correcta y que no existió una oposición por parte del usuario. Entonces, precisamente, ¿de qué estamos hablando? En su pantalla tienen las partes en las cuales se debe de elaborar un aviso de privacidad simplificado uno integral. Prácticamente cada una de sus partes, si tenemos esta concepción, podemos advertir que, así como se refiere el ciclo de vida de los datos personales, es lo mismo que está previsto en cada uno de los avisos de privacidad, porque señala desde quién recaba, cómo se recaba, quién los recaba, qué medidas de seguridad se van a destinar para la protección de esos datos personales, hasta los domicilios de las unidades de transparencia para darle seguimiento a alguna situación sobre este tipo de tratamiento. Este tema lo dejo como consumo ya para ustedes, sobre todo por cuestiones de tiempo, sobre todo porque
trata del interés superior de la niñez. Incluso estos elementos convencionales, legales, les van a servir a ustedes para motivar alguna solicitud de acceso a la información que tenga que ver con datos personales de niños, niñas y adolescentes, sobre todo las instancias de los DIF municipales, en el cual la premisa es que en tratándose de datos personales de niñas, niños y adolescentes, se debe de contar con un consentimiento expreso. ¿De quién? Del papá, del padre, padre, madre, de quienes ejerzan la patria potestad, o de quienes tengan alguna representación legalmente facultados para ellos. Y a la vez, esta disposición prevista en la Ley de Protección de Datos Personales nos remite precisamente a la Ley de los Derechos de la Niña, Niños y Adolescentes, nos remiten al Código de Procedimientos Civiles, nos remiten a la propia Constitución, de tal suerte que la particularidad es que, volvemos a reiterar, el derecho de protección de datos personales no es un tema aislado, sino al contrario, nos debe de generar nos genera esta situación de poder consultar otras legislaciones adicionales complementarias. Y también se establecen algunas recomendaciones para proteger los datos personales de niñas, niños y adolescentes, como lo hemos visto en algunas publicaciones donde si no se tiene el consentimiento, se difuminan los rostros de los menores, se distorsiona la voz en caso de que se vaya a generar algún video. Aquí la cuestión es, no es que se prohíba la difusión de datos personales de niñas, niños y adolescentes. Sí se puede. Y precisamente la forma, como en otros sentidos, como en otros aspectos, es desde el organismo garante, es decirles cómo sí se puede, siempre y cuando se tenga el consentimiento expreso de los que ejercen esta patria potestad o de padre y madre, y de esta manera poder precisamente difundir esta situación. Y lógicamente, teniendo datos personales, tenemos que implementar un sistema de gestión de seguridad de los datos personales. Y aquí prácticamente ustedes tienen que hablar con sus licenciados, bueno, con sus áreas informáticas, sus áreas de sistemas, porque precisamente la mayor parte de la información que contiene datos personales ya las tenemos en nuestros equipos de cómputo, las tenemos en software propios, en intranets, muchos otros se tienen en papel, en carpetas, en archiveros, en lugares físicos. Y en este sentido es importante compartir con cada uno de ellos qué medidas de seguridad se están destinando para tal efecto, medidas de seguridad físicas, técnicas y administrativas. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de poder elaborar esta herramienta que es prácticamente una política interna que tiene que ver con metodología y en el cual les adjuntamos esta guía de apoyo para elaborar el documento de seguridad. El documento de seguridad que digo, les paso un tip. Si tienen todos avisos de privacidad, prácticamente tienen un avance del 45% del documento de seguridad. Porque esta política interna que implica tener un protocolo para la atención, no solamente de vulneraciones en materia de protección de datos personales, sino para conocer el entorno organizacional de los mismos y de esta manera saber qué hacer. Un protocolo no es para apagar fuegos. Un protocolo de actuación sirve para evitar los fuegos. Lógicamente no tenemos inmunidad cero, no estamos exentos de alguna situación o de alguna incidencia. Sin embargo, precisamente como se ha comentado, o el espíritu de la protección de datos personales es eso, es ser previsivo, es ir un paso adelante de lo que pudiera ocurrir. He conocido algunos asuntos en institutos políticos como en algunos ayuntamientos donde se han hackeado la cuenta principal del ayuntamiento, porque la clave y el usuario del tesorero fueron sustraídos, ya sea de su teléfono, de algún papelito donde lo dejó, de algún documento oficial donde está previsto esta situación. Y precisamente, si cuentan con esos avisos de privacidad, tienen ya ese 45% de avance porque tenemos el inventario de datos personales, funciones y obligaciones del personal que interviene en estos tratamientos y también tenemos que desarrollar
estos escenarios donde pudiéramos estar vulnerables, donde se ha generado algún tipo de incidencia para poder generar estos análisis de brecha. ¿Qué es un análisis de brecha? Identificar no lo que está malo, hay que verlo en un tema positivo, identificar las áreas de oportunidad para poder invertir, no solamente presupuesto público, no solamente se trata de dinero, sino invertir capacitación, profesionalización. Sí, también, si es necesario invertir en un software o en medidas de seguridad en equipos de cómputo, ya ustedes se harán este diagnóstico. Y precisamente generar este plan de trabajo y este programa general de capacitación, como se pudiera decir que estamos ahorita abordando, para poder atender esos puntos específicos, esos puntos finos de su entorno de protección de datos personales. Y el deber de confidencialidad creo que, espero que coincidamos todos, más allá de materializarse en cláusulas de confidencialidad que tengamos que firmar, prácticamente el deber de cuidado, el deber de cuidar la información o los datos personales que estamos tratando, pues tiene que ver con un tema de ética, tiene que ver con un tema de integridad del servicio público. Bien, y la tercera es garantizar los derechos que tenemos, reitero, ustedes y nosotros y los usuarios de los ayuntamientos, que son los derechos ARCO: acceso, rectificación, cancelación y oposición, porque como ustedes saben, si se hace una solicitud de esta naturaleza, ya sea a través de la PNT o de la Unidad de Transparencia de los Sujetos Obligados, también tienen un plazo, una ruta crítica para poder garantizar estos cuatro derechos. Para prácticamente les voy a robar 3 minutos. Dentro del régimen sancionador de medidas de apremio de la ley de protección, resalto estas del catálogo del 132, porque tiene que ver con medidas de seguridad, tiene que ver con el tratamiento de los datos personales, de tal suerte que son causas de responsabilidad. Todo usar, sustraer, inutilizar, destruir datos personales que tengan bajo su área, datos personales que tengan el sujeto obligado, dar un tratamiento de manera intencional a los datos personales en contravención a los principios y deberes que acabamos de analizar. La que les comentaba, la fracción quinta: no contar con los avisos de privacidad, incumplir con el deber de confidencialidad, no establecer medidas de seguridad y una muy importante, la novena: presentar vulneraciones a los datos personales. No porque se presenten, no porque se vaya a dar, porque todos, reitero, no tenemos inmunidad cero, nadie estamos exentos a una vulneración de datos personales. Sin embargo, si analizamos la segunda parte de la fracción novena, es por falta de implementación de medidas contempladas en la ley. Entonces, si ocurre alguna vulneración, pero nunca implementaste las medidas de seguridad previstas en tu sistema de gestión, pues, lógicamente, pues eso agrava más en lugar de amortiguar la responsabilidad, agrava la misma. Bien, y como se comentaba, las multas van de las 150 UMAS a las 1,500, que va de los 16,000 a los 160,000 pesos aproximadamente. Y bueno, estas son acciones preventivas que prácticamente compartí en el desarrollo de la presentación, y algo muy importante sobre todo, que el garantizar el derecho de acceso a la información y el derecho humano de protección de datos personales no solamente va a generar un cumplimiento administrativo, no solamente va a generar un cumplimiento de manera burocrática por parte del sujeto obligado, sino que tiene múltiples beneficios en el esquema de mejora regulatoria para agilizar, para ofrecer un servicio de mejor calidad a los usuarios, y también tiene o ayuda de manera importante y determinante para poder materializar también las disposiciones que están previstas tanto en la Ley de Gobierno Digital como en las políticas de esta naturaleza. Y les voy a dejar una caja de herramientas. En este enlace que viene en su diapositiva, prácticamente van a poder acceder
a guías, a recomendaciones, a consejos, alineamientos para las áreas contables, para las áreas de tesorería, para implementar su sistema de gestión de seguridad, para realizar sus avisos de privacidad y sobre todo para poder lo que estamos hablando el día de hoy puedan empezar a realizar o los que ya lo tienen realizado puedan seguir atendiendo alguna modificación, alguna actualización. Y espero que con esta sensibilización, esta dimensión de la importancia de los datos personales, podamos marcar una línea entre lo que antes se pensaba de los datos personales y lo que es hoy, cómo han crecido, cómo han evolucionado, de tal suerte que anteriormente se refería en el servicio público que los datos personales era de quienes los recibían, de quienes los recababan. Y prácticamente lo cierto es que los datos personales son propiedad, siguen siendo propiedad de los titulares. Al proporcionar una credencial de lector, no les estamos dando un cheque en blanco para que con nuestra credencial de lector hagan, aparte del trámite que solicitamos, hagan otras situaciones. Anteriormente se pensaba en el servicio público que los datos personales no tenían valor. Espero que con estos casos, estos ejemplos, estas herramientas, podamos dimensionar que los datos personales tienen un valor incuantificable, de tal suerte que es un derecho humano previsto en la Constitución que tenemos todas y todas, y que como parte del servicio público, los derechos humanos se garantizan sí o sí, no tienen lugar a algún tipo de negociación o regateo o discrecionalidad. Los derechos humanos se garantizan sí o sí, con sus limitaciones razonables. También es una de las cualidades de nuestro Estado de Derecho. No hay derechos humanos absolutos. Los datos personales son bienes libres. Los datos personales actualmente son bienes protegidos. Incluso con el nombre de la presentación, el servicio público con perspectiva de protección de datos personales y al generarse esta reforma constitucional de simplificación orgánica y al mantenerse los dos derechos humanos, pues, si se me permite esta opinión personal, el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales se mantiene como política de Estado. Y al ser una política de Estado, se tiene que garantizar por parte de los servidores, por parte de los servidores públicos, con estas mismas características, lejos de la tentación de, no, de algún interés particular o de grupo, sino que se debe de generar en esta índole de horizontalidad. Y prácticamente anteriormente se pensaba que los titulares de los datos personales no tenían derechos. Ahorita tenemos, y reitero, todos, tenemos un derecho de acceso, de rectificación, de cancelación y oposición de los datos personales. Y nada más, permítame compartir esta pequeña consideración final que tiene que ver con esta finalidad de poder hablar acerca de este peso específico que tiene para la vida pública los datos personales. Hay que proteger los datos personales como servidores públicos de la misma manera que protegemos los nuestros, o de la misma manera que quisiéramos que los protegiesen. Entonces, espero que estas herramientas, esta presentación haya sido de mucha utilidad, que sirva para generar mayor inquietud, mayor interés y que como lo refirió el comisionado presidente y también como lo refirió el vocal ejecutivo, precisamente se sigan generando estos canales de comunicación, ya sea de manera grupal o por su parte con cada uno de los ayuntamientos que tengan interés en conocer más acerca de la protección de datos personales, porque dicho sea de paso, procuramos hacer un sobrevuelo sobre este inmenso territorio que implica la protección de datos personales. Así que su servidor, Víctor Cruz, así como la maestra Dulce Méndez, nos reiteramos a sus órdenes, nos declaramos con líneas abiertas, están nuestros datos para que nos puedan contactar, para que nos puedan compartir alguna duda, alguna inquietud, sobre un asunto en particular.
Así que prácticamente también estamos a una videollamada o a una reunión Zoom de distancia. Así que les agradecemos mucho, en verdad, mucho, mucho la atención destinada para esta presentación.